Saludos, apreciados hermanos que nos están acompañando a través de estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes por darnos la oportunidad de poder entrar en sus hogares. Es para nosotros un gran privilegio el poder estar nuevamente delante de ustedes para compartir juntos la palabra del Señor, para estudiar lo que la Biblia dice acerca del juicio de los muertos. Hemos estado estudiando que la Biblia enseña que Dios va y está ejecutando un juicio. Y el día de hoy, a la puesta de sol para comenzar el Santo Sábado del Señor aquí en el área de California, estudiaremos el día de hoy el juicio de los muertos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios enseña? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema? Así que los vamos a invitar a que juntos vayamos a las escrituras, vayamos a la palabra de Dios, vayamos en oración para que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de su palabra. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. No se olviden a dejar sus comentarios o si el Espíritu Santo les pone, les coloca el compartir estos temas, pues háganlos porque el tiempo está cerca, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y tenemos que utilizar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder terminar la obra. Así que, ¿qué les parece, apreciados hermanos, los que ya están aquí acompañándonos, para colocarnos de rodillas y pedir la dirección de nuestro gran Dios Todopoderoso para la dirección del estudio de su palabra? Nos vamos a colocar de rodillas, como siempre lo hacemos, para que sea Dios a través del Espíritu Santo quien nos guíe a toda la verdad. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios, nos postramos en este humilde lugar para pedir la dirección, para pedirte que nos guíes a través del estudio de tu palabra, que nos enseñes lo que está revelado ahí para nuestro conocimiento y para nuestra salvación. En estas horas que están comenzando de tu día santo, queremos pedirte que nos acompañes. Queremos suplicarte que tu presencia nos guíe, que nos ayudes a reposar, a guardar, a santificar este día santo, que nos ayudes a que no permitamos que nuestras palabras, nuestras acciones, que algo que no vaya de acuerdo con tu santidad, con la reverencia de tu santo día, pueda intervenir para quebrantar tu santo sábado. Acompáñanos, Señor, durante el estudio de tu palabra y que a la luz de ella nos dirijas y nos des el entendimiento. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, ayúdanos, Señor, a vencerlas por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de Él, para que cuando seamos juzgados nuestros nombres queden permanentes y eternamente en el libro de la vida. Sé con mis hermanos alrededor del mundo, donde quiera que ellos estén, acompáñalos y de igual manera anímalos porque nuestra redención está más cerca. Todo esto, Señor mi Dios, te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de el día de hoy, que lleva por título lo que la Biblia dice acerca de el juicio de los muertos. Y es que
nosotros estamos mirando ahí en la pantalla que la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 17. La Biblia dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. La palabra de Dios nos enseña, la Biblia dice que Dios tiene un tiempo para juzgar tanto al justo como al impío. Y encontraremos que ese tiempo del juicio de Dios estaba revelado a través del profeta Juan en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, estudiando el mensaje del primer ángel. También ahí se menciona la palabra de un tiempo y de un juicio. Dice el profeta Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El versículo 7 nos menciona y dice que este ángel está volando en medio del cielo y dice a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí encontramos que la palabra de Dios nos dice que ha llegado la hora del juicio, mientras que en Eclesiastés 3:17 nos decía que Dios tiene un tiempo para juzgar tanto a los justos como a los impíos. Y en Apocalipsis 14:7 nos dice que ese juicio ya ha llegado. Entonces estamos mirando que para el mensaje del primer ángel, ya la hora de ese juicio había llegado. Este juicio, apreciados hermanos, que nos menciona Apocalipsis 14:7, es antes de que Cristo venga por segunda vez. Porque en el versículo 14 encontramos la segunda venida de Jesús. Y esta venida de Jesús es después del juicio. Por eso el juicio de Dios viene antes de la segunda venida. Dice la palabra de Dios, miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube, dice aquí, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Aquí encontramos la segunda venida del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis 14:7 encontramos el juicio de Dios. Por eso el juicio de Dios viene antes de la segunda venida del Hijo del Hombre. Este juicio también se menciona en el contexto de la séptima trompeta. Dice Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15 que se suena una trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en el versículo 17 nos dice, para ya entrar en el tema del juicio de los muertos, aparece esta declaración. Miren lo que dice, diciendo,
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18 dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y ahora miren la expresión que aparece bajo la dirección del Espíritu Santo que inspiró a el profeta Juan para que escribiera el libro del Apocalipsis. Viene la expresión que vamos a estudiar en esta noche. Dice: y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí encontramos nuevamente, apreciados hermanos, la palabra tiempo. En Eclesiastés 3:17 leímos que Dios tiene un tiempo para juzgar tanto a los justos como a los impíos. Ahora encontramos también en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7 nos decía también: porque la hora de tu juicio ha llegado. Y aquí nos encontramos en Apocalipsis 11:18, y el tiempo de juzgar a los muertos. Fíjense, apreciados hermanos, que la Biblia nos enseña, la Biblia dice que los muertos van a ser juzgados. ¿Usted alguna vez se ha pensado que las personas que ya descansaron van a ser juzgadas? La Biblia dice que los muertos van a ser juzgados. La Biblia dice que hay un tiempo para que los muertos sean juzgados. Y bajo el mensaje del primer ángel, la Biblia nos dice que ese tiempo, que esa hora ha llegado. Por eso necesitamos saber cuándo es que se dio el mensaje del primer ángel para conocer cuándo llegó ese tiempo. Y el mensaje del primer ángel se comenzó a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo a partir de una fecha profética que está relacionada con Daniel 8:14, que al finalizar ese periodo profético iba a llegar la hora, el tiempo de juzgar, del juicio de Dios. Y ese juicio, la Biblia dice que va a incluir a los muertos. Es lo que dice la Biblia. Por eso cuando nosotros seguimos estudiando, encontraremos que la Biblia dice que los muertos van a ser juzgados. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 12 y 13 aparece nuevamente este evento. Miren lo que dice la Biblia. Y vi a los muertos, nuevamente los mira Juan, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. Nuevamente aparece la expresión de un juicio de los muertos. Y estos muertos, la Biblia dice que van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fíjese que los muertos, apreciados hermanos, van a ser juzgados por lo que esté registrado en los libros, y van a ser juzgados según sus
obras. Esas obras quedan registradas en los libros. Así que ya estamos mirando que los muertos van a ser juzgados, porque la Biblia así lo dice. Y las obras de los muertos han quedado registrados en los libros. Entonces, ya nosotros miramos que la Biblia enseña que si hay un juicio de los muertos, la Biblia enseña que hay un tiempo para juzgar a estos muertos. La Biblia dice que estos muertos van a ser juzgados de acuerdo a lo que está registrado en unos libros. Y también la Biblia dice que van a ser recompensados de acuerdo a si pasan este juicio o reprueban este juicio. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20 y el versículo 13, miren qué más dice la Biblia. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, entregaron los muertos que habían en ellos. Y miren lo que ocurre con los muertos. Y fueron juzgados cada uno de los muertos según sus obras. Por eso, cuando nosotros miramos, la Biblia nos está diciendo que va a haber y que hay un juicio de los muertos. Ya nosotros leímos que este juicio de los muertos comenzó bajo la proclamación del mensaje del primer ángel, a la finalización de la profecía de Daniel 8:14, de la purificación de un santuario. Cuando esa purificación comenzara, es que iba a comenzar el juicio de Dios, y dentro de ese juicio de Dios está el juicio de los muertos. Este juicio de Dios comenzó en 1844 y comenzó con los muertos, grandes y pequeños. Este juicio de Dios está basado en unos registros celestiales. Pero no solamente eso, este juicio de Dios, la Biblia dice que es un juicio justo. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Vamos a buscar Romanos capítulo 2 y leeremos el versículo 2 en adelante. Dice la Biblia: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Así que el juicio de Dios va a ser, y es verdadero, va a ser justo, va a ser un juicio justo, porque Dios es justo. Cuando nosotros miramos, vamos a mirar en el Salmo, vamos a buscar Salmo 145 y el versículo 17. Salmo 145 y el versículo 17. Miren cómo es Dios. Justo es Jehová en todos sus caminos. Por eso el juicio de Dios es verdadero, es justo, porque Jehová es justo y misericordioso en todas sus obras. Por eso cuando leímos Romanos capítulo 2 y el versículo 2, encontramos que el juicio de Dios es justo, es verdadero. El versículo 3 de Romanos nos dice la Biblia: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjense, todos vamos a pasar ante este juicio, el juicio de Dios. Nadie se va a escapar de ese juicio, hermanos.
Todos vamos a ser juzgados. La Biblia dice que nadie escapará al juicio de Dios. Y este juicio, como leímos en Apocalipsis 22, 12 y 13, Apocalipsis 20, 12 y 13, dice que van a ser juzgados tanto los muertos bajo las cosas que están escritas en los libros. Por eso es un juicio justo, el de Dios. Si seguimos leyendo aquí mismo en Romanos capítulo 2 y ahora el versículo 5, dice la Biblia: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nuevamente la Biblia dice que el juicio de Dios es justo. En el versículo 6 la Biblia dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que, apreciados hermanos, la Biblia dice, no lo dice ninguna denominación, no lo dice ningún pastor, no lo digo yo, no lo dice una organización, sino es que la Biblia lo dice, que Dios va a ejecutar y está ejecutando su juicio. Este juicio es un juicio justo, es un juicio verdadero. Ante este juicio van a pasar los muertos y los vivos. Hoy estamos analizando el juicio de los muertos, porque a veces nosotros pensamos que cuando la persona se muere, no importa cuál denominación o cuál religión o cuál organización haya practicado, sino que por lo regular cuando se muere el cristiano, inmediatamente lo hacen en el cielo. Lo hacen entrando en la gloria del Padre. Pero se les olvida que ese muerto, antes de que pueda entrar al cielo, primero tiene que ser juzgado. Porque la Biblia dice que hay un juicio de los muertos. Hemos leído varios versículos donde la Biblia enseña que hay un juicio de los muertos. Ese juicio ya nosotros lo leímos, que viene antes de la segunda venida de Jesús, porque en Apocalipsis 14, bajo el mensaje del primer ángel, la Biblia dice, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que cuando se está dando el mensaje del primer ángel, ya está el juicio. Ese juicio ya ha llegado y ha comenzado con los muertos. Este juicio, si nosotros seguimos analizando el contexto, es antes de la segunda venida, porque en el versículo 14 aparece la venida del Hijo de Dios. Miren lo que dice: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Así que, hermanos, este juicio, el juicio de los muertos, o el juicio de Dios, que incluye a los muertos y a los vivos, es antes de la segunda venida de Jesús. Este juicio, el juicio de los muertos, comenzó en 1844, bajo la proclamación del mensaje del primer ángel. Este juicio, el juicio de Dios, ya vimos que es justo.
Este juicio va a estar basado en unos registros que hay en el cielo. Y el Señor va a juzgar por las obras que están escritas en esos libros, en esos registros. La Biblia dice que en este juicio encontramos que hay un juez. Eso lo miró el profeta Daniel. En Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 y el versículo 9 nos dice quién es el juez de este juicio. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten que ahí aparece un juez. Este juez es el anciano de días. El anciano de días es Dios el Padre. Él es el juez. Por eso encontramos que la Biblia dice que si hay un juez es porque hay un juicio. Y si hay un juicio es porque se va a ejecutar un juicio. Y si hay un juicio es porque se tiene que juzgar a alguien. Y cuando se va a juzgar a alguien, tiene que ser juzgado bajo alguna ley que haya transgredido o que haya guardado, y que en ese juicio se tiene que revelar si es culpable o es inocente. Por eso cuando nosotros seguimos analizando, encontraremos que en este juicio también hay un mediador o un intercesor. Hoy en día a los mediadores o a los intercesores se les conoce como abogados. Por eso cuando encontramos en Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 1, nos va a decir quién es el abogado en este juicio. Miren lo que dice la Biblia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ahí está el juez, a Jesucristo el justo. Ahí tenemos nuevamente, ya Juan nos dice quién es el abogado, quién es el mediador, quién es el intercesor, quién es el que va a abogar o defender a los que van a ser juzgados. Y la Biblia dice que el abogado es Jesucristo, el justo. Y el juez es Dios el Padre, que también es justo. Y leímos en Romanos capítulo 2, versículo 5, que el juicio de Dios es un juicio justo. Así que ya tenemos quién es el juez, es el Padre. Ya tenemos quién es el abogado, es Jesucristo. Ya sabemos quiénes van a ser juzgados, en este caso los muertos. Posterior a este tema hablaremos del juicio de los vivos. Hoy solamente nos vamos a centrar en el juicio de los muertos. Así que el juez es el Padre, el abogado es Jesucristo. Los juzgados son los muertos. Ahora surge la pregunta: ¿cuál es el código o cuál es la ley por la cual van a ser juzgados? Vamos a dejar que la Biblia nos diga por cuál ley van a ser juzgados. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 2 y el versículo 12. ¿Por cuál ley vamos a ser juzgados? La Biblia dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.
verdad. Así que, ¿por cuál ley o código vamos a ser juzgados? La Biblia dice que va a ser por la ley de la libertad, por la ley de Dios. Esta ley que ustedes miran en su pantalla es el código por el cual vamos a ser juzgados. En este caso, van a ser juzgados los muertos. Sí, mis apreciados hermanos. Los muertos van a estar delante de este código. Y los muertos van a ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Por eso cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12, encontraremos que los muertos no están presentes en el juicio, sino que son juzgados por lo que está registrado en unos libros. Los muertos están aquí en la tierra, aquí están descansando, no están en el cielo. Lo que hay en el cielo son unos registros donde se registró lo que ellos hicieron mientras estaban vivos. Por eso miren lo que dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Fíjense cómo es que los muertos están delante de Dios. No es porque están presentes allá, sino porque delante del juez hay unos registros de estos muertos. Por eso dice, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro de la vida contiene, ya su nombre lo dice, todos los que vivieron. En algunas versiones se les llama el libro de los vivientes, es decir, todos los que han vivido en esta tierra y en este caso, como están muertos, son juzgados por los registros, por los libros que se presentan delante del juez, y por eso es que no están presentes literalmente, sino que están presentes en base a sus registros y sus nombres que están delante del juez. Y son juzgados, como dice aquí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí, mi apreciado hermano, nunca te habías puesto a pensar que todas las cosas que nosotros hacemos quedan registradas en unos libros y que esos libros están delante de Dios allá en el cielo, en un juicio que se está llevando a cabo no aquí en la tierra, sino que es allá en el cielo, donde miró a Juan que se estaba ejecutando un juicio. Todos los muertos van a ser juzgados. Y hay una razón por la que van a ser juzgados. Es para ver si tienen derecho a entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Para poder entrar por esas puertas de la Nueva Jerusalén, primero esos muertos tienen que resucitar. Y esa es otra cuestión por la cual se lleva a cabo un juicio. El juicio de los muertos es para ver quién va a resucitar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se lleva a cabo un juicio, para ver quién tiene derecho a comer del árbol de la vida, para ver quién tiene derecho a entrar a la Nueva Jerusalén, para ver quién tiene derecho a estar con el Señor Jesucristo, para ver quién tiene el derecho de irse con el Señor Jesús en la segunda venida. Para eso es que hay un juicio. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que se vuelva a levantar una rebelión en el cielo como se levantó con Lucifer y a los que Lucifer engañó y que fueron expulsados del cielo. Por eso es que el Señor está
está ejecutando un juicio y todos los que ya murieron están siendo juzgados. Por eso la Biblia dice que venía un tiempo para juzgar a los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Sabes que este juicio de los muertos, la Biblia dice que va a comenzar por la casa de Dios? Cuando nosotros miramos Primera de Pedro en el capítulo 4 y el versículo 17, la Biblia dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Así que nota lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Así que el juicio en el cual el juez es Dios el Padre, el abogado es nuestro Señor Jesucristo, los que están en la sala de audiencia son los ángeles y los 24 ancianos, y los juzgados en este caso son los muertos. Van a ser juzgados por el código, por la ley de Dios, los 10 mandamientos. Si salimos victoriosos, tanto los muertos como los vivos de ese juicio, tendremos el derecho de estar para siempre en el libro de la vida. El estar nuestro nombre para siempre en el libro de la vida es la garantía, es el sello de que cuando Cristo venga por segunda vez, seremos resucitados de entre los muertos para irnos con Él, Señor, y vivir para siempre con Él. El salir victoriosos del juicio nos va a dar la garantía de poder entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén, para tener derecho al árbol de la vida, para vivir para siempre con el Señor. Por eso es sumamente importante que antes de que el Señor nos mande al descanso, si es su voluntad, conozcamos acerca del juicio de los muertos. Y este juicio de los muertos comienza por la casa de Dios. Todos aquellos que profesaron creer en Jesús. Así que no todos los muertos van a resucitar para vida eterna, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan, si no me equivoco, vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5. Miren lo que dice la Biblia. Juan capítulo 5 y el versículo 28 y 29 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El versículo 29 dice: y los que hicieron lo bueno, es decir, los que pasaron el juicio, los que sus obras eran buenas, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Entonces te das cuenta que no todos van a resucitar para vida eterna. Unos, los que hicieron lo bueno, saldrán a vida eterna, mas los que hicieron lo malo saldrán a condenación, a muerte eterna. Esos que salgan a condenación o a muerte eterna son los que no pasaron el juicio de Dios. Por eso, ahorita,
ninguno de los muertos está en el cielo. Están siendo juzgados. Si pasan el juicio, cuando venga Cristo, Él los resucitará. Eso es lo que dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13. Mira lo que dice la Biblia. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, Dios los va a resucitar en Cristo Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, es decir, hasta su segunda venida, no precederemos, es decir, no nos adelantaremos a los que durmieron. Y mira qué es lo que le ocurre a los que duermen cuando Cristo viene por segunda vez. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que estos muertos que pasaron el juicio son los que van a resucitar en la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces, si van a resucitar en la segunda venida de Dios, no están en el cielo. Allá no hay nadie en que haya muerto, a excepción de algunos que enseña la Biblia, como en el caso de Moisés, que nos dice el libro de Judas que Cristo ganó esa batalla entre Lucifer, Satanás y él, y resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Él ya está en el cielo. Hay excepciones. También esa resurrección que ocurrió cuando Cristo resucitó el primer día de la semana, y 40 días después Él ascendió al cielo, y en esa ascensión se llevó a un grupo que habían dormido, que habían muerto antes, pero que ahora Cristo las iba a presentar como esas primicias allá en el cielo. Así que ya hay unos que están allá en el cielo, pero no los que están muriendo ahorita, ni los que han muerto en el pasado. No están en el cielo. Si pasan el juicio, van a resucitar en la segunda venida. Por eso, aunque profesemos nosotros una religión, una creencia, una denominación, o estemos asistiendo y pasamos al descanso, no nos vamos al cielo. Primero vamos a ser juzgados. Por eso se le llama el juicio de los muertos. Y si nos toca estar durante el periodo del juicio de los vivos, también tenemos que pasar ese examen. Y ese examen se va a pasar de acuerdo a si obedecimos lo que Dios dice. Porque cuando vayamos al juicio, se nos va a colocar delante de esta ley. Miren lo que dice aquí. Porque nosotros estamos ahorita mirando que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Dice aquí Santiago capítulo 2 y el versículo 12, para colocarlo aquí junto a la ley. Por esta ley nosotros vamos a ser juzgados. Y el primer código se nos va a decir si hemos tenido dioses ajenos delante de Dios. Ese es el primer código.
La Biblia dice que no debemos de adorar a dioses paganos o a otros dioses. Aquí la Biblia dice que no debemos de adorar tampoco imágenes. Ese es el segundo código. Esta ley, que es la ley de Dios, que es la ley del amor, que es la ley de la libertad, la Biblia dice que vamos a ser juzgados por esta ley. Entonces, allá en el cielo hay unos registros. En esos registros de las obras que quedaron registradas que hizo el que ya está muerto, en esos registros va a aparecer si cuando se murió seguía teniendo dioses ajenos o dejó de tener dioses ajenos. Porque si murió transgrediendo la ley, no pasará el juicio. Pero si murió guardando la ley, pasará el juicio. Por eso, como vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21, miren lo que dice la Biblia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es lo mismo que dice Santiago, solamente para contestar una pregunta que nos colocaron aquí acerca de cuando la Biblia dice el que cree en mí será salvo. Bueno, la Biblia nos va a decir en Santiago, capítulo 2 y el versículo 14. Santiago, capítulo 2 y el versículo 14. Miren lo que dice la Biblia. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, si alguno dice, yo creo en Jesús, pero no tengo obras. Y acuérdense que la Biblia nos está diciendo que vamos a ser juzgados por nuestras buenas obras o por nuestras malas obras. De eso depende el juicio, cuáles son nuestras obras. Así que aquí Santiago nos está diciendo, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Miren cómo nos va a comparar Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento, es decir, de comida de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Fíjese que ahí está la fe y las obras. Es decir, nosotros decimos, yo creo en Jesús, pero no hago lo que Jesús me dice que tengo que hacer. Es decir, digo, yo creo en Jesús, pero sigo transgrediendo el código por el cual voy a ser juzgado. Si sigo transgrediendo los mandamientos, es lógico que mi fe o mi creencia en Jesús no está basada en el amor, no está basada en la obediencia, porque el amor nos va a llevar a la obediencia. Eso es lo que dice Primera de Juan 5:2. Si alguno dice que tiene amor, el amor es guardar sus mandamientos. Es lo mismo que dice aquí Santiago. Santiago nos dice, ¿de qué nos va a servir decirle al que tiene hambre, oh mira, qué bueno que tienes hambre? Vete en paz, caliéntate y sáciate, pero no les damos la comida que necesitan. Sí, tenemos la fe, pero no tenemos la obra. Esa fe, miren cómo le llama el apóstol Santiago. Dice la Biblia, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fíjense, una fe, una creencia en Jesús
que no va acompañada de obediencia, una fe en Jesús que no va acompañada en la obediencia a su palabra, es una fe muerta. ¿Saben por qué? Porque miren a quién va a comparar Santiago: a los que tienen esa fe, pero no tienen las obras. Mira lo que sigue diciendo Santiago: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjense que la creencia en Jesús va acompañada de obediencia. No solamente va acompañada de creer, sino que va acompañada de obediencia. Mira lo que sigue diciendo la Biblia: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjense, los demonios creen en Jesús. Los demonios conocieron a Jesús porque estuvieron antes ahí. Estos demonios son los ángeles caídos, los que estuvieron en el cielo, pero que fueron expulsados a causa de la rebelión, de la transgresión. Ellos saben que hay un Dios. Ellos saben que existe Jesús. Y la Biblia dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. Los demonios saben que existe Jesús, saben que existe Dios. Conocieron a Dios, conocieron a Jesús, conocieron a los ángeles, saben qué es vivir en el cielo, saben qué es estar en la presencia de Dios, porque de allá fueron expulsados. Pero ¿sabes qué es lo que ellos no tienen? Ellos no tienen obediencia, por eso son demonios. Sus obras son malas, por eso llevan a la perdición a otros. Y así la misma Biblia nos dice que un cristiano que cree en Dios pero no tiene la obediencia, su fe es muerta. Miren lo que sigue diciendo Santiago: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, es lo mismo que dice Mateo capítulo 7 y el versículo 21 que estábamos leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Estos hombres, estas mujeres, que algunos ya pasaron al descanso, que ya murieron, creían en el Señor Jesús. Porque la Biblia dice que le decían Señor, y alguien que le dice Señor a Jesús es porque cree en Él. Y sin embargo, no por decirle Señor, la Biblia dice que va a entrar en el reino de los cielos. Fíjate quién es el que sí va a entrar en el reino de los cielos y por qué es que entra al reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el que va a entrar al reino de los cielos. Al que le dice Señor, Señor, y hace la voluntad del Padre que está en los cielos. En otras palabras, es obediente a la palabra. Si nosotros leemos Juan, hablando de estos que hacen la voluntad del Padre, miren lo que dice Juan capítulo 14 y el versículo 21. La Biblia dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, los hace, los pone por obra, los practica, ese es el que me ama. Ese es el que hace la voluntad del Padre. Ese es el que no debe de temer al juicio, porque sabe que está haciendo la voluntad de Dios. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré
a Él. Estos que hacen la voluntad del Padre son los que guardan los mandamientos de Dios, sobre los cuales van a ser juzgados. Por eso, cuando los muertos sean juzgados, le van a decir, a ver, tú dices creer en Jesús. Vamos a probar si es cierto que tú me amas, si es cierto que tú eres mi seguidor fiel. Porque eso es lo que dice Primera de Juan. Aquí se muestra el amor hacia Dios. En Primera de Juan 5 y el versículo 2, la Biblia dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí la Biblia es clarita. Aquí está diciendo que si nosotros profesamos creer en Jesús, si nosotros profesamos amar a Jesús, si nosotros profesamos amar a Dios, si nosotros profesamos que seguimos a Dios, ¿cómo lo vamos a revelar? No en palabras, como dijo Santiago, sino en palabra y obra, acción, obediencia. ¿Y cuál es el resultado del amor? El guardar sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues estos 10 que vienen en el libro de Éxodo capítulo 20. Así que cuando los muertos estén siendo juzgados por la ley de la libertad, como dice Santiago capítulo 2 y el versículo 12, va a pasar a cuentas con Dios y Dios le va a hacer estas preguntas. A ver, y allá están los registros en el cielo por los cuales van a ser juzgados. Se abren los registros. Vamos a analizar a Juan Pérez. Ya murió. Decía que creía en mí. Vamos a ver si es cierto. Juan Pérez, cuando murió, guardaba y tenía otros dioses ajenos. Ahí está el primer código. Lo estaba violando cuando murió. Vamos a ver el segundo código. No te harás imagen, no te inclinarás ante ellas. Vamos a ver a Juan Pérez si cuando murió estaba adorando imágenes y se estaba inclinando ante ellas. Vamos al tercer código. Vamos a ver a Juan Pérez. Él ya murió, pero estamos examinando su caso. El tercer código dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Cómo estaba Juan Pérez cuando murió? Juan Pérez tomaba el nombre de Dios en vano. Recuerden, lo están juzgando. Vamos a ver el cuarto código. Vamos a seguir examinando el caso de Juan Pérez. El cuarto código dice, acuérdate del día de reposo, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, el sábado, es reposo para Jehová tu Dios. Vamos a analizar a Juan Pérez. ¿Cómo estaba con el sábado cuando murió? No, pues lo estaba transgrediendo. Vamos a ver el quinto código para determinar el caso de Juan Pérez. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo estaba Juan Pérez? No, pues en este código, en los registros dice que parece que sí, ahí está, honraba. Vamos con el sexto código, no matarás. Séptimo código, no cometerás adulterio. ¿Cómo andaba con eso Juan Pérez cuando murió? No, pues murió. Aquí los registros dicen que murió teniendo otra mujer aparte de su esposa. Bueno, vamos a seguir analizando a Juan Pérez.
no hurtarás. ¿Cómo estaba Juan Pérez cuando murió? Pues aquí la Biblia, aquí los registros dicen que Juan Pérez pues robaba. ¿Y cómo está Juan Pérez con el 9º código? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues Juan Pérez andaba levantando falsos testimonios. El 10º código por la cual está siendo juzgado Juan Pérez. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo ni su siervo. ¿Cómo andaba Juan Pérez con el 10º código? No, pues Juan Pérez era volado, le gustaba codiciar. ¿Cuál va a ser el resultado de ese juicio hacia Juan Pérez? ¿Qué veredicto le darían ustedes a Juan Pérez? Aún así, Juan Pérez haya profesado, como dice Mateo capítulo 7 y el versículo 21, que le decía Señor, Señor, pero sus obras decían otra cosa. ¿Cuál va a ser el veredicto para Juan Pérez? ¿Qué veredicto le darían ustedes, hermanos? ¿Ustedes dejarían entrar a una persona así en su hogar, conociendo todo su registro? Díganme ustedes, porque ese es el juicio que se está llevando a cabo sobre los muertos para ver si van a tener derecho a la resurrección en la segunda venida, para ver si van a tener derecho a irse al cielo, para ver si van a tener derecho a entrar a esa ciudad, la Nueva Jerusalén, donde no hay pecado, para ver si va a tener derecho al árbol de la vida. Por eso mira lo que dice aquí mismo el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice la palabra de Dios, nunca os conocí. Aquí está reprobando el juicio, hermanos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Profesaba creer en Jesús. Profesaba una religión. Pero sus obras, sus hechos eran malos. Por eso cuando nosotros miramos aquí en Apocalipsis, capítulo 20 y el versículo 12, la Biblia es bien clara porque dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ahí están los muertos y otro libro fue abierto. Ese es el libro de la vida, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, los que profesaban creer en Jesús, los que profesaban una religión. Fueron juzgados por la ley de Dios, por la ley de la libertad. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Te das cuenta que hay un juicio de los muertos? ¿Te das cuenta que hay un juicio de Dios donde todos seremos juzgados? En este caso estamos mirando el caso de los muertos. Pero la Biblia dice que también los vivos van a ser juzgados. Vamos a mirar, por ejemplo, un caso donde Dios juzgó a un muerto. Dice aquí en Génesis capítulo 4 y el versículo 9. Mira lo que dice la Biblia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Abel murió.
Y aquí encontramos que Abel va a ser juzgado en el juicio de los muertos. Pero estamos mirando también a uno que está vivo, que es Caín. Por eso el juicio es tanto para los muertos como para los vivos. Y aquí estamos mirando a Dios que está haciendo un juicio investigativo, un juicio investigador. Primero, le está diciendo al que está vivo, Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Abel ya había muerto. Y Caín, miren cómo responde. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí Caín se hace que no sabe nada. Oh, pero en los cielos están los registros de Caín y los registros de Abel, por los cuales van a ser juzgados. Ya los dos en este caso, para nuestro tiempo, están muertos. Ellos son parte del juicio de los muertos. Si Dios lo permite y así lo quiere, nos tocará el juicio de los vivos. Solo para recapitular lo que hasta ahorita hemos mirado. Lo hemos colocado en esta ilustración. Y la Biblia dice, número 1, el juez es Dios el Padre. Daniel 7:9. El abogado es el Hijo del Hombre, el mediador, el intercesor. Por eso se coloca a Cristo como el sumo sacerdote, el abogado. Los que están presidiendo en la audiencia son los ángeles y los 24 ancianos. La ley o el código por lo cual van a ser juzgados los muertos es la ley de Dios, la que está dentro del arca del pacto. Los 10 códigos de la ley del amor, de la ley de la libertad, de la ley divina. Y los muertos van a ser juzgados por los libros que hay en el cielo, que están delante del Padre. Y ahí encontramos un libro de la vida, la cual contiene los nombres de todos los que son juzgados, tanto vivos como muertos. En este caso son los muertos. Ahí en esos registros, hermanos, vamos a leer nosotros algo que la Biblia dice en Primera de Corintios. Esto está registrado en los registros, lo que vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 6 y el versículo 9. Aquí Pablo nos está hablando de un juicio. Miren lo que dice la Biblia, qué es lo que está ahí en los registros. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no estén equivocados, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estos, la Biblia dice, no lo dice una religión, no lo dice una organización, no lo dice un pastor, lo dice la Biblia, que ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Por eso es importante que conozcamos el juicio de Dios, porque esto es lo que los pastores hoy en día no le quieren enseñar a sus iglesias. ¿Por qué? Porque les están mintiendo que un fornicario, aunque se muera fornicando, se va al cielo.
O que un idólatra, aunque se muera siendo idólatra, se va al cielo. O que un adúltero se muere en sus adulterios, se va al cielo. O un afeminado, o uno que se echa con varón. Si se muere en ese estado, ellos dicen ya se va al cielo. La Biblia dice que no. Y yo sé que por decir estas cosas me pueden cerrar el canal, me pueden clausurar el video, pero es lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice, no lo que la organización o religión dice, es lo que la Biblia dice. ¿Qué más dice la Biblia? Que los que no van a entrar al reino de los cielos, porque sus obras están registradas ahí en los registros. Ahí están registrados que nunca los abandonaron, que se murieron en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice. Vamos a leer Ezequiel. Y ahorita regresamos a Romanos 6. En Ezequiel leeremos nosotros en el capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, mira lo que dice la Biblia. Ezequiel 3 y el versículo 20. Ezequiel 3:20 dice la Biblia: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. ¿Te das cuenta? No va a heredar la vida eterna, porque muere en su maldad. Él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Por eso, el que se muere siendo fornicario, idólatra, afeminado, como la Biblia dice, va a morir en pecado y no entrará al reino de los cielos. Y sus justicias, dice la Biblia, que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Por eso es que nosotros necesitamos decirle a la gente, a los cristianos hoy, especialmente hoy, que las iglesias están cambiando, que los pastores están cambiando, introduciendo la homosexualidad, el afeminismo, están estableciendo cosas que a Dios no le agradan y le están enseñando a esos cristianos que en esos delitos y pecados se van al cielo, cuando la Biblia dice que no es así. Eso es lo que la Biblia dice, no es lo que digo yo, no es lo que dice una iglesia, es lo que la Biblia dice. Por eso es importante enseñarle a los cristianos que hay un juicio de Dios, que ese juicio es justo, ese juicio es santo, porque Dios es santo, que hay unos registros en el cielo donde se están registrando todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo está siendo registrado y seremos juzgados por las cosas que están escritas ahí. Y ese juicio incluye a los muertos y a los vivos. De nada va a servir profesar una religión y cuando llegue al juicio me encuentre yo que toda mi vida que profesé una religión, transgredí la ley por la cual estoy siendo juzgado. Por eso necesitamos enseñarle a la gente que Dios va a ejecutar y está ejecutando un juicio. Y el código por el cual seremos juzgados es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, y que los pastores y las iglesias están rechazando hoy en día, diciendo que fueron clavados en la cruz y que no hay ninguna ley que esté vigente hoy. Les hago la pregunta, hermanos, solamente seamos conscientes y meditemos por un momento. Si hasta el día de hoy hay pecado,
Y si hasta el día de hoy Dios está llevando un juicio, debe de haber una ley. Cuando hay un juicio es porque hay una ley. Todas las iglesias saben que Dios tiene un juicio. Pregúntenle entonces sobre qué ley vamos a ser juzgados. Y es sobre la ley de Dios. Por eso cuando leímos Romanos capítulo 6, encontramos nosotros en Romanos capítulo 6, donde la Biblia estaba diciendo, era Primera de Corintios, perdón, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Y ahora el versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. Romanos, Primera de Corintios, capítulo 6 y el versículo 10. La Biblia dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso están registrados en los libros, hermanos. Ahí están registrados todos los que han muerto. Ahí están sus registros. Pero saben ustedes que en esos mismos registros la Biblia dice que algunos eran eso antes, pero ya no lo son. Eso también va a estar en los registros. Miren lo que dice el versículo 11. Y esto, erais algunos. Fíjense que le está hablando a cristianos. Le está hablando a cristianos que antes eran injustos. Le está hablando a cristianos que antes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones. Les está hablando a la iglesia que está en Corintios. Por eso dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué eran antes? Antes eran ladrones, antes eran ávaros, antes eran borrachos, antes eran maldicientes, antes eran estafadores, antes eran todo lo que menciona la Biblia. Eran tiempo pasado, mas ya habéis sido lavados, dice Pablo. Ya no lo son. Ya no viven como antes. Estos cambiaron. Estos se arrepintieron y dejaron el pecado por amor a Cristo. Ahora fueron lavados por la palabra de Dios. Cuando les llegó el evangelio, la pura verdad de lo que la Biblia dice, abandonaron su vieja antigua. Y ahora miren en lo que se convirtieron. Ya habéis sido santificados. Ahora se convirtieron en santos. Ahora se convirtieron en hijos de Dios, que aman y guardan su ley, que aman y guardan su palabra. Por eso Pablo dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. No solamente fueron justificados por el sacrificio expiatorio de Cristo, sino que fueron santificados por esa muerte y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Te das cuenta lo que la Biblia dice? Eso está en esos registros. Por eso, cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, está abogando por los muertos, Él va y le dice al juez, al padre, mira padre, yo vengo a representar a Juan Pérez. Juan Pérez, sí, antes era un borracho, era un ladrón, pero mira sus registros cuando me aceptó a mí como su salvador personal y leyó la palabra y leyó lo que yo dejé escrito en el sagrado libro, la Biblia, y conoció esta verdad.
dejó de ser borracho, dejó de ser afeminado, dejó de ser adúltero, dejó de ser fornicario, ya no es más ladrón, ya no transgrede mi sábado, mis mandamientos. Ahí están los registros. ¿Y saben quiénes están mirando la transformación de este hombre de una vieja vida a una nueva vida? Los ángeles y los 24 ancianos. Y ellos dan razón, porque son ellos los que toman nota de cada acción. Y dicen, si es cierto, nosotros somos testigos de que eso era él antes, pero ya no lo es más. Ahora es santo. Guarda tus mandamientos. Ahora manifiesta su amor hacia ti, Dios, en la obediencia a tu palabra y en la obediencia a tus mandamientos. Por eso cuando leemos Romanos capítulo 8, hablando de una nueva vida, en el versículo 1 la Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Fíjate, ninguna, no hay condenación para estos que por medio de el Padre, de el Hijo y de su Espíritu Santo fueron transformados de una vieja vida a una nueva vida, de lo que eran antes a lo que ahora son. Mira lo que Pablo dice. Por eso pueden pasar el juicio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? Esos son los que pasan el juicio, porque pueden manifestar que ahora Cristo vivía en ellos. Y cuando Cristo vivía en ellos, podían decir lo que dice en Filipenses 3:20. ¿Dónde es que piensan ellos? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ya no pensaban en las cosas de la carne los que mueren en Cristo Jesús. Pensaban en las cosas espirituales. Pensaban en que si amaban a Dios tenían que obedecer sus mandamientos. Como dice Juan capítulo 14 y el versículo 12. Sí, de cierto, Juan capítulo 14, vamos a buscar ese versículo para ir. Versículo 15 es Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Aquí se manifiesta el amor de Dios. No se manifiesta en palabras, sino que se manifiesta en palabra y acción. Estos que aman a Dios, allá se va a revelar en el juicio.
también los que dicen que aman a Dios, pero no guardan los mandamientos, también en el cielo se va a revelar. Así que hoy hemos visto que la Biblia dice que hay un juicio, el juicio de los muertos. ¿Quién es el juez? Dios el Padre. ¿Quién es el abogado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los juzgados? Todos los que murieron. ¿Quiénes son los testigos? Los ángeles. ¿Quiénes están en la audiencia? Los 24 ancianos. ¿Bajo qué código o ley seremos juzgados o serán juzgados los muertos y los vivos? Bajo la ley de Dios. Los muertos no van a estar personalmente en ese juicio. La Biblia dice que van a ser juzgados de acuerdo a unos registros que están en el cielo. Ahí están registradas las obras de los muertos. En base a esas obras serán juzgados. ¿Quiénes son los que van a ser condenados? Aquellos que a pesar de que profesaron creer en Jesús, a pesar de que profesamos creer una religión, pero nuestras obras eran malas, no pasaremos el juicio. ¿Quiénes van a pasar el juicio? Aquellos que profesaban creer en Jesús, que tenían una vieja vida antigua antes, que eran borrachos, ladrones, adúlteros, idólatras, pero que cuando aceptaron a Jesús y fueron conociendo la palabra de Dios, Cristo, y a través de su espíritu los fue transformando para que abandonaran esa vieja vida y ahora pudieran andar en novedad de vida. Y eso quedó registrado en los libros. Por eso el abogado le dice al padre: sí, padre, esto eran antes, mas ya no lo son. Ahora andan en obediencia a tu palabra. Esos son los que quedarán registrados como vencedores, triunfadores, los que pasaron el juicio. Entre ellos, si lees el libro de Hebreos capítulo 11, ahí vas a encontrar una lista de todos los que ya murieron, pero que pasaron el juicio. Estamos hablando de Abel, de Job, de David, de Moisés. Moisés ya está en el cielo, pero ahí menciona varios: Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos están ahí en esa lista que pasaron el juicio de los muertos. Daniel también. Muchos tenían una vida antigua, pero Cristo les dio el poder para andar en novedad de vida. Estos pasaron el juicio. Por eso es importante que conozcamos: hoy es el día de salvación. Hoy. Si la muerte nos llega, ¿cómo nos encontrará? ¿Estaremos obedeciendo la ley de Dios o la estaremos transgrediendo? Leímos en Ezequiel capítulo 3, versículo 22, que si morimos en nuestros delitos y pecados, en nuestros pecados morimos. Y alguien que muere en pecado no tendrá vida eterna. Si nos llegara el tiempo de descansar, ¿cómo nos encontramos? Esa es la pregunta más solemne del día de hoy. ¿Cómo estamos? ¿Es de vida o muerte? Por eso, la Biblia dice que Dios está llevando a cabo un juicio de muertos y pronto comenzará el juicio de los vivos. Ese tema lo analizaremos posteriormente. Hoy solamente te quiero hacer la invitación. Dios, a través de su Hijo Jesucristo y a través de su Espíritu Santo, nos ofrece la oportunidad
de tener vida eterna. Envió a su Hijo en nuestra naturaleza para demostrarnos que así como Él venció, aferrándonos a Cristo, nosotros podemos vencer en Cristo Jesús. Él nos ofrece la salvación y nos da el poder para vencer el pecado. Por eso, la Biblia dice que todo aquel que acepte a Cristo Jesús y abandona su vieja vida y comienza una vida nueva en Cristo Jesús, obedeciendo su palabra y sus mandamientos, éste tendrá la vida eterna. Él te hace la invitación, me hace a mí la invitación. No la rechacemos, porque hay una vida mejor. Esta vida es pasajera. Todos descansaremos si así Dios lo quiere y unos quedarán vivos. Pero los que mueren en Cristo Jesús tendrán vida eterna. Los que no lo hagan de esa manera, esta vida es todo lo que disfrutarán. Esta vida es todo lo que recibirán. Como leímos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas los que mueren en Cristo Jesús o los vivos que queden hasta la venida de Jesús, su ciudadanía está en los cielos. Allá es donde está nuestra mirada, no aquí. Por eso algunos no nos entienden, porque nosotros sabemos que las cosas de este mundo, las cosas de esta tierra son pasajeras. Para los que tenemos la esperanza, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra esperanza está en esa tierra nueva que nos ofrece nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven a Él, no tardes, ya está por venir, ya está por finalizar el juicio. No lo hagas esperar. Es mejor aceptarlo el día de hoy. Y Él nos ofrece la vida eterna. Vamos a finalizar aquí con una palabra de oración y queremos invitarlos a que si les ha ayudado este estudio, compártanlos. Aquí en los Estados Unidos estamos batallando porque se quiere prohibir precisamente este libro, la Biblia. Ahorita en el Congreso de los Estados Unidos se está peleando para que el Nuevo Testamento no se imparta más, no se predique en las iglesias, no se enseñe, porque de acuerdo a los Estados Unidos el Nuevo Testamento es antisemita, es decir, antijudío. Y están prohibiendo. Llegará el día, como dice el libro de Evento de los Últimos Días, en que este libro se nos va a quitar. Estos medios de comunicación nos los van a clausurar, nos los van a cerrar. Y se cumplirá la profecía de Amós capítulo 8, donde dice que correrán la gente de mar a mar buscando la palabra de Dios y no la hallarán. Por eso, utilicemos los medios que estén a nuestro alcance, porque ya estamos en la recta final. Cristo viene pronto y viene por aquellos que pasen el juicio de Dios. Vamos a finalizar con una palabra de oración y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, porque a través de tu vida, a través de tus pasos, nos pudiste enseñar que podemos ser obedientes. Nos pudiste enseñar que escogiste a 12 hombres que eran como nosotros, pero que cuando te siguieron, cuando te miraron, los transformaste. Los transformaste porque tú les enseñaste
en nuestra naturaleza que se podía y se puede vivir en obediencia a la voluntad de tu Padre. Les enseñaste que el amor a tu Padre nos lleva a la obediencia a tus mandamientos. Y encontramos a Pedro, a Juan, a Andrés, a Felipe, a Natanael, a Mateo, a Judas. Encontramos a estos hombres que les diste también hasta nombres que iban de acuerdo con su carácter. A unos le pusiste los hijos del trueno, porque realmente eso reflejaba. Pero después les cambiaste el nombre. A uno de ellos le pusiste el discípulo amado. Tenían una vida antes que no era de tu agrado, pero los tomaste como un alfarero toma la vasija de un barro, toma el barro y le va dando forma. Los transformaste, los cambiaste. Y cuando te fuiste para reunirte con tu Padre, no los dejaste igual que cuando los tomaste. Los dejaste transformados, cambiados. Ya no eran los mismos. Ahora, con razón, los que los miraban podían llamarlos cristianos, porque reflejaban a Cristo, porque reflejaban tu carácter, porque reflejaban tu semejanza en esta nueva forma de vivir, en una vida nueva. Ahí nos mostraste el ejemplo de que tú nos puedes cambiar, de que tú nos puedes transformar. Por eso, Señor, ayúdanos, cumple en nosotros lo que dice tu palabra, lo que dice la Biblia, que la buena obra que tú comenzaste en nosotros, tú la terminarás. Que así sea, Señor. Ayuda a mis hermanos que están aquí, aquellos que van a mirar este video. Ayúdanos a entregarnos a ti para que tú hagas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Haz realidad esa palabra en nosotros. Bendice a tus hijos alrededor del mundo. Bendice a aquellos, Señor, que estarán descansando en Cristo Jesús, pero que están descansando confiados en que la obra que tú les diste, las enseñanzas que tú les diste y la palabra que conocieron, los mandamientos que conocieron, los obedecieron. Sé con ellos, Señor. Sabemos que estamos de paso porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Gracias, Señor. Ayúdanos a guardar tu santo día en obediencia a tu palabra, que sea un día de delicia, de gozo y de bienaventuranza. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos. Les mando un saludo a mis familiares que están aquí conectados. Le mando un saludo a mi primo que está aquí, mi primo Manuel Miguel Hernández. Un saludo, primo. Le mando un saludo también a mi primo Juan Pablo Rendón Miguel. Un placer saludarte a la distancia. Yo recuerdo que con mi primo Juan Pablo, en algunas ocasiones acompañaba a su mami, a mi prima, a Marbella. Íbamos a la iglesia, ella me invitaba y íbamos a la iglesia que está ahí en el Framboyán de la colonia Insurgentes Norte de Minatitlán, Veracruz. Recuerdo que ellos me invitaban y
algunas ocasiones iba. Era en aquel entonces rebelde, no estábamos en los caminos del Señor, pero ellos se esforzaban por enseñarme la palabra del Señor y por enseñarme este camino. Hoy, después de varios años, el Señor nos ha tomado, nos ha llamado y ahora yo les hago la invitación a ellos a través de estos medios de comunicación. Que el Señor los bendiga y que aceptemos este llamado del Señor. Esta vida es pasajera. Un día todo esto se acabará, pero Cristo nos ha prometido que hay cielos nuevos y tierra nueva. Así que yo les hago la invitación, apreciada familia. Que el Señor me los bendiga. A cada uno de ustedes también, apreciados hermanos. Hacemos estas transmisiones porque a pesar de que conocemos a algunos y a otros no, nuestra fe y nuestra esperanza tenemos que compartirla para que así como el Señor dio, nosotros también demos. Y esa invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo, también la hagamos a otros. Y así como un día a mí me la hicieron, así ahora yo quiero hacérsela a ustedes. Que en Cristo Jesús podemos ser más que vencedores, porque Él nos amó. Los vamos a dejar con este hermoso himno de el himnario. Vamos a colocar el himno número 178 de este himnario, que es el himno de la segunda venida de Cristo. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, sea el Señor con cada uno de ustedes. Bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren.
acá.